y... Ok. Vamos por acá. Bueno, para empezar vamos a hacer como una especie de repasito de lo que vimos ayer, así conectamos con lo de hoy. Así que vamos a comenzar con el tema del cálculo de variaciones. Yo ayer les contaba que en el cálculo de variaciones lo que tratamos de hacer es de buscar extremos de ciertas magnitudes que para nosotros son integrales funcionales. Y tienen esta forma, la integral entre un cierto x1 y x2 de una función f que nosotros por ahora hemos visto solo que depende de tres parámetros, x, y e y'. De entrada, nosotros consideramos a f como una función de tres variables independientes, aunque después hay una trampa en el medio porque nuestro objetivo es encontrar las funciones y que dependen de la x, y obviamente la y' es la derivada de la y, y entonces todo termina dependiendo de la x. Esta f, que depende de esos tres parámetros, nosotros le pedimos que sea bastante buena, que tenga derivadas segundas, parciales, continuas, con respecto a cada uno de los parámetros. ¿Por qué? Bueno, ya ayer vimos que aparece una ecuación diferencial de segundo orden, entonces por esa razón necesitamos pedirle esto. Para la incógnita, para nuestra función y, le pedimos también que sea bastante buena, que sea una función que tenga derivada segunda continua y que además pase por determinados puntos, cumpla condiciones de contorno. En x1 valga un cierto valor y1 y en x2 un y2. A este tipo de funciones, a las y, ¿sí?, a nuestras funciones incógnitas, a las que estamos buscando para que nuestra integral funcional sea máxima o mínima, a estas funciones sí le llamamos admisibles si verifican estas dos condiciones. La derivada, la posibilidad de ser derivada dos veces y que la derivada sea continua, y las condiciones de contorno. Ayer vimos una condición necesaria para que la integral funcional, para que nuestra funcional tenga un extremo. Y se parece mucho a lo que nosotros conocemos de la teoría de extremos para funciones de Rn en R, por ejemplo, ¿sí? Entonces, lo que vimos ayer es que la integral funcional alcanza un valor extremo, máximo o mínimo, en una determinada curva. Ahí es donde cambia lo que nosotros conocíamos de cálculo de una o varias variables, porque allí se hallaba en un punto, o varios, en un punto podría ser de Rn, o varios si teníamos varios extremos. Aquí los máximos o mínimos se van a encontrar, si es que existen, en curvas, ¿sí? Entonces, redondeando, la funcional y alcanza un máximo o mínimo en una curva. Si ocurre esto, si nosotros ya sabemos que tenemos el máximo, entonces la derivada de la funcional vale 0. La diferencia es que acá la derivada de la funcional, cuando ponemos el argumento de la funcional como la curva, le ponemos una letra distinta de la derivada usual, una delta. ¿Por qué? Porque es lo que se acostumbra, y también para dar a entender que no es la idea de derivada de funciones de Rn en R. Y quedó también de cuando inventaron el cálculo de variaciones, Bernoulli, Euler y demás. Ahora, para tratar de definir qué es esta delta de i, se hace un procedimiento donde se considera una función i de una variable o de un parámetro real, que le llamamos alfa ayer. Y entonces pasábamos de pensar en una derivada de la funcional, que uno podría pensar con respecto a qué derivo, con respecto a la i. Bueno, podría ser, pero no, nosotros acá vamos a derivar con respecto a un parámetro real que le llamamos alfa, y entonces decir esto es equivalente a decir que i' en 0 vale 0, donde estamos considerando i como una función de alfa. El alfa era justamente un parámetro que nos servía para encontrar competidores a nuestra función i. El delta de i es la variación, como les decía, de la funcional. ¿Y cómo se traducía eso en función de la función f chiquita, que le llamábamos la densidad, o en algunos contextos el lagrangiano? Decir que la variación de la funcional era 0 era equivalente a decir que
se cumplía esta ecuación, la derivada de la f con respecto a la y menos derivada ordinaria con respecto a x de derivada parcial de f con respecto a y', da 0. Esta ecuación se llamaba la ecuación de Euler-Lagrange. ¿Por qué? Porque la inventaron o la encontraron ellos, Euler y Lagrange, aunque hubo por ahí un matemático más metido en esto para tratar de probar que valía esto, que era Dibord-Garmon, quien había probado el lema fundamental del cálculo de variaciones. Bueno, esta ecuación, ¿para qué nos sirve? Nos sirve para lo siguiente. Si nosotros tenemos una función admisible que hace mínima la funcional, sí o sí va a verificar la ecuación de Euler-Lagrange. O sea que, ¿por qué va a ser de esta forma la implicación? Porque ese es el punto de partida, de esa manera lo dedujimos allá. Si estamos en un extremo, entonces vale la ecuación de Euler-Lagrange. La vuelta no vale tal cual. Si tenemos una función, una curva que satisface la ecuación de Euler-Lagrange, entonces esa curva es una función o curva estacionaria, lo que antes en cálculo en R o en Rn decíamos un punto crítico, pero no podemos decir que sea exactamente un máximo o un mínimo. Por ahora no podemos asegurar eso con la teoría que tenemos. Cuando la función que satisfacía o que satisface la ecuación de Euler-Lagrange además satisface las condiciones de contorno, uno le dice función estacionaria, y cuando solo estamos mirando las soluciones de esta ecuación, entonces lo que tenemos son extremales, una cuestión de nombre, nada más. Ahora, cuando uno resuelve esta ecuación, que ayer vimos que era una ecuación diferencial de orden 2, en el mejor de los casos, o cuando estaban todas las variables presentes, entonces uno como resultado iba a obtener ahí una familia de curvas que depende de dos parámetros, ¿sí? Entonces, todo ese familión de curvas es el conjunto de las extremales. Bueno, ayer cuando comenzábamos les conté un par de problemas clásicos del cálculo de variaciones y no resolvimos ninguno ayer, porque los ejemplos que les di al final eran de otros problemas que también son clásicos. Entonces vamos a arrancar hoy resolviendo este problema de la braquistócrona, o al menos lo que podamos hacer con la ecuación de Euler-Lagrange. ¿Cuál era el problema de la braquistócrona? Era el que le había planteado Bernoulli a sus colegas, y la pregunta era, dados dos puntos A y B en un plano vertical, o en el plano XY, si ustedes quieren, ¿cuál es el camino que una partícula tiene que hacer en el plano para minimizar el tiempo del viaje? O sea, ¿cuál es la curva donde el camino va a ser el más rápido posible, no el camino más corto? Sí, ayer vimos cuál era el camino más corto entre dos puntos, encontrando la respuesta con este método del cálculo de variaciones, ¿sí? Entonces, dados dos puntos A y B, uno puede conectar esos puntos con muchas curvas, ¿sí? Y la idea es ver cuál de estas minimiza el tiempo. Ayer habíamos deducido también la forma en que podíamos contar o medir el tiempo en función de la curva que se seguía, donde teníamos una integral donde aparece la función incógnita, que es nuestra y la y'. No aparece la x, ¿sí? Entonces, también ayer en la última parte habíamos visto que cuando la funcional dependía solo de y de y', de manera explícita, porque la y la y' dependen ellas en sí de la x, pero cuando la x no aparece, uno podía, tenía una expresión que era la siguiente. Creo que la puse aquí. Había una expresión que dependía de la densidad y de la derivada de la densidad con respecto a justamente la derivada de la función, que resultaba constante. Yo aquí antes, perdón, me pasé rápido, tenía aquí escrita la funcional a partir de ahí, con un pequeño cambio de variables para eliminar esta cuestión acá que dice y sub a menos y sub a es la altura del punto A, digamos. Uno puede hacer un cambio de variables, no es obligatorio, no es necesario. Se puede hacer, si se quiere se hace, si no, no hay problema. Entonces, de esta manera tenemos expresado ahora el tiempo en función de una variable z,
la densidad, que es la función que tenemos aquí, depende solo de la variable, de la incógnita, digamos así, y de su derivada, no aparece la x en juego, solo en el diferencial, pero eso no molesta, y entonces usamos el resultado que teníamos ayer. Para funcionales autónomos, uno sabía que ocurría esto, densidad menos derivada de la función por la densidad derivada con respecto justamente a la derivada, esa es constante. Si usamos esto, a ver, no tenemos ninguna obligación de usarlo. Podríamos directamente calcular la ecuación de Euler-Lagrange, pero teniendo eso, podemos hacer a lo mejor un poco menos de cuentas o hacerlo más rápido. No necesariamente. Entonces, si a esa constante le llamamos alfa y planteamos f menos z' por la derivada con respecto a z' de la f, tengan en cuenta que la derivada con respecto a z' es pensando a la z' como una variable independiente, ¿sí? Hacemos la cuenta, es cuestión de derivar, todo este cuenterío es grande, pero es una derivada, no se asusten, y tenemos que entonces nos queda esta expresión igual a alfa. ¿Con esto qué conseguimos? Conseguimos una ecuación diferencial, ¿sí? Alfa igual a esta expresión donde aparece la derivada de z, y entonces ahí tenemos una ecuación diferencial. Podemos despejar un poco. Acá yo estoy haciendo un poquito de trampa, me estoy quedando solo con una de las raíces para hacer el trabajo más corto, nada más. Y entonces, a partir de eso, fíjense que igual del lado derecho aquí en el despeje queda todo dependiente de z, de manera que esta ecuación diferencial es de variables separables, podemos separar z y x e integrar en ambos lados. Integramos la x, integramos con respecto a z. Bueno, para integrar esto, un poco de paciencia o algún software que tenemos a mano. Una manera de hacerlo, yo voy a hacer la cuenta porque me interesa para que lleguemos al resultado. Uno puede hacer el cambio, por ejemplo, alfa cuadrado por z igual al seno cuadrado de θ, ¿sí? ¿Para qué? Para hacer una transformación trigonométrica y ver a qué llego, ¿sí? Entonces, haciendo el cambio que corresponde, con ese cambio queda bastante simple acá la expresión, ¿sí? Y entonces, cuando vamos a integrar acá, tenemos esta expresión, que es más fácil de integrar si quieren, o si quieren esta otra. El negocio es que nos queda acá x como algo más simple de integrar. Sacamos la cuenta, aquí beta es otra constante que aparece en el juego a partir de la integral. Alfa aparecía a partir de pensar que el funcional era autónomo, y entonces teníamos esa suma o algebraica que era igual a una constante, y esta aparece a partir de la integración. Con esto que tenemos, bueno, podemos despejar la x y nos queda esta expresión. La z, teníamos que, cuando hicimos este cambio, nos queda alfa cuadrado por z igual al seno cuadrado, pero z era a menos i, y entonces de ahí nosotros tenemos una expresión para i. ¿Por qué hago esto? Bueno, porque la forma en que generalmente se trabaja con esta curva es dejarla escrita así. X depende del parámetro θ, y depende del parámetro θ, y entonces vamos a buscar o vamos a ver una curva escrita de forma paramétrica, ¿sí? Beta, que es la constante libre, alfa también es constante libre, pero beta es libre, y la vamos a usar ¿para qué? Para que satisfaga, la vamos a buscar o la vamos a elegir de manera que se satisfaga la condición de contorno inicial, ¿sí? Entonces, la X y la Y, X acá, la Y acá, elegimos beta para que aquí aparezca una de las condiciones de contorno, y podemos escribir a su vez la solución en forma paramétrica, donde nuestro parámetro en este caso es θ, el ángulo que surgió a partir de la sustitución o del cambio de variables, de esta forma. Si queremos verlo un poco más claro, porque nos molesta el 2θ acá y el θ acá, se puede hacer otro cambio para escribirlo un poquito mejor, y entonces termina quedando que nuestra curva escrita en forma paramétrica, donde ahora el parámetro es este ángulo φ, nos queda de esta forma. Esto es un punto, el punto inicial, A y de A, y luego acá tenemos la expresión escrita en forma paramétrica. ¿Qué es eso? Bueno, tiene una facha parecida a esto que tiene el dibujito acá,
se parece a un arco circular, que era lo que Galileo había propuesto como la respuesta, pero es un poco mejor, porque cuando la partícula viene por acá, en esta parte, logra tener cierto impulso y ganarle a todo el resto de las posibilidades. En Internet encuentran, por ejemplo, esto, donde tenemos la partícula moviéndose sobre la recta, con 45 grados, sobre este otro camino, vertical primero y horizontal después, y luego aquí con esa función que acabamos de encontrar, ¿sí? Entonces lo que vemos es que la última que llega es la de la recta, aunque sea el camino más corto, es el más lento porque no hay posibilidades de aceleración, la velocidad es constante, y en los otros casos, si observamos cuando salen, aquí, al principio la que va ganando es la azul, porque tiene una aceleración bestial acá en el vertical, y después se tranquiliza, y en la última parte, en el sprint final, le gana la roja, ¿sí? Entonces ahí vemos, en un experimento, si se quiere, con los gráficos, por qué la curva óptima para llegar antes al punto este es esta que hemos encontrado. ¿Qué es esta curva? Tiene un nombre, esta curva se llama curva cicloide, y es la curva que se puede graficar cuando nosotros consideramos una circunferencia, en la circunferencia ponemos un punto y hacemos girar la circunferencia, y a medida que la circunferencia va girando aquí, ese punto se va moviendo. Bueno, el dibujito que queda de la trayectoria de la partícula, ese rojo que está ahí, es una especie de arco circular, pero no tanto, porque si uno mira, los radios claramente no son iguales, parece más como una especie de arco de una elipse más que el arco de un círculo, que era la propuesta de Galileo, ¿sí? Se llama cicloide, y con esto cierro acá y me vuelvo. Esos GIFs están en Wikipedia, ¿eh? Fácil de encontrar y mucho mejor que tener que hacerlos uno porque no tardamos mucho. Bueno, ya les comenté el nombre, cómo la podemos graficar. La cicloide tiene otra propiedad interesante. Ayer cuando resolvimos el problema de buscar la curva que girada alrededor del eje X nos daba un sólido de revolución de superficie mínima, habíamos encontrado la catenaria, que resolvía al menos dos problemas distintos de minimización. Bueno, con esta otra curva también pasa lo mismo. No solo es la que minimiza el tiempo de llegada de un punto al otro, sino que además ya se había probado que esa curva era isócrona o tautócrona. ¿Qué significa eso? Que no importa de qué lugar uno lance a la partícula, más arriba o más abajo, el tiempo que tarda es el mismo en llegar al punto final. O sea, la aceleración la consigue medio tarde, digamos, sería esa la cuestión. Pero bueno, ese es otro problema que uno podría analizar, que yo acá no me voy a meter por ahora, ¿sí? Entonces, de los problemas que yo ayer les conté, de los problemas clásicos, tenemos resuelto, o al menos vemos cómo se llega a la resolución de que transmitió Bernoulli a sus colegas, y ahora nos queda uno, que les comenté ayer, que era el problema de Dido, así que iremos para ese lado, a ver si podemos encontrar alguna curva que nos resuelva ese problema. Una aclaración, lo que acabamos de encontrar es una curva que resuelve la ecuación de Euler-Lagrange, que es una curva estacionaria, y para ver que en realidad minimiza el tiempo, eso tendríamos que ver otra cosa, que lo veremos en la última reunión, ¿sí? Por ahora solo encontramos una candidata a minimizar el tiempo de recorrido entre un punto y el otro, ¿sí? Bueno, entonces, ayer, a partir del problema de Dido, estuvimos viendo algo o charlando sobre este tema. El problema de hallar una curva, Dido ayer tenía el problema de hallar una curva de manera que esa curva encerrase la mayor área posible. Ella tenía una ventaja o desventaja, sí, una ventaja en realidad, estaba cerca del mar y entonces podía usar su cuerda para rodear una superficie, pero no cerrar
con la cuerda toda la superficie, ¿sí? No encerrarla. Bueno, ese problema los griegos, más allá de Dido y la leyenda, los griegos lo estudiaron, encontraron una respuesta para eso. El método que usaron es un método, una de las opciones, es el método que se conoce como método de exhaustión, que es una especie de idea de límite donde empiezan a probar con figuras de un perímetro fijo, pero a la que le empiezan a agregar más cantidad de lados, y entonces de esa manera llegan a la circunferencia. Si nosotros planteásemos este problema aquí, deberíamos tratar de encontrar, obviamente, de encontrar el mismo resultado. ¿Cuál sería la idea acá? Bueno, nosotros lo que querríamos es maximizar una integral que nos dé el valor del área, ¿sí? A una curva, siempre la podemos escribir en forma paramétrica, por ejemplo, x igual a x de t igual a y de t. Si la recorremos entre un tiempo t1 y t2, la forma de calcular el área, ¿sí? Es con esta integral, que esto aparece, por ahí se acordarán de integrales de línea, ¿sí? Para integrales de línea uno tenía la manera de encontrar el área donde no aparecía el tiempo. Si le agregamos el tiempo, nos queda una integral de las usuales, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el problema isoperimétrico? El objetivo es tratar de encontrar la curva que me maximice el área a partir, ¿sí?, de una curva que la rodea a esa figura y que tenga una longitud fija, un perímetro fijo, L. ¿Sí? Entonces, ¿en qué situación estamos? Estamos en la situación de tener que maximizar una funcional o una integral funcional, pero con una restricción, que en este contexto se le suele llamar ligadura. En este caso, la ligadura o la restricción está dada por una integral, que sería la longitud total de la cuerda, por ejemplo, ¿sí? O la longitud total o la longitud del perímetro de nuestra figura. No siempre las ligaduras o las restricciones están dadas por integrales. Pueden darse sin integrales, sin derivadas, y en ese caso se llaman ligaduras finitas. Y no pasa nada, digamos. Es un problema posible. ¿Y cuál es un problema clásico donde tenemos ligaduras y que no son integrales? El problema de salir a buscar las líneas, ¿sí?, de menor longitud que viven o que están entre de menor longitud entre dos puntos dados de una superficie. Entonces ahí la ligadura está dada porque los puntos tienen que vivir en una superficie, por ejemplo en este caso x y z, g de x y z igual a 0. Si consideramos a la curva escrita de forma paramétrica, lo que tendríamos que hacer justamente es minimizar la longitud de arco, ¿sí?, bajo la restricción de que los puntos tienen que vivir acá. Perdón, las curvas tienen que verificar no los puntos, sino las curvas. Tienen que verificar la condición 3, ¿sí? Entonces, en este caso, queremos minimizar longitud de arco, pero siempre y cuando estemos sobre esta superficie. Es el problema que resolvimos ayer, nada más que no había, era buscar simplemente la curva que minimizase la longitud de arco, nada más. En este caso, la ligadura o la restricción la tenemos dada de forma finita sin integrales. ¿Cómo se resuelven estos problemas? Así como ayer usamos recuerdos de cálculo, acá también uno puede resolver estos problemas con herramientas que tenemos del cálculo de varias variables, ¿sí? Entonces, recordándolo de forma rápida, cuando uno tenía una función, por ejemplo, de dos variables, y lo que queríamos era encontrar los puntos críticos de esa función, pero en el problema teníamos una restricción, era el problema típico de, por ejemplo, querer en una empresa, querer maximizar la producción, pero donde había una restricción presupuestaria. No se podía comprar todo el material posible, no se podía poner todos los hombres que quisiéramos a trabajar porque no había suficiente dinero. Y en ese problema entonces teníamos una función a optimizar, a maximizar, por ejemplo, pero había una restricción presupuestaria. Bueno, ese sería el caso. ¿Cómo es que uno trabajaba para resolver estos problemas? Al menos teníamos dos opciones. Una era decir, bueno, elijamos una de las dos variables, x o y, la que querramos o la que menos nos guste,
Y entonces esa va a ser la variable dependiente o la independiente a gusto, y trabajábamos. A una de ellas le asignábamos un rol. Una iba a ser la independiente y la otra la dependiente. Si yo hago lo típico, digo la X es la independiente y la Y la dependiente, uno puede calcular justamente la derivada aquí total con respecto a la X, para que aparezca la Y' de acá, podemos despejar la Y'. ¿Y por qué? Bueno, porque luego, si lo que nosotros queremos es a esta función buscarle los valores críticos, uno lo que hacía era, tenía que derivar, como esa función va a depender de una sola variable, la derivamos con respecto a x, nos da 0, es la condición necesaria para tener puntos críticos, y luego, entonces, a partir de que z es igual a f de xy, aplicamos la derivada aquí total, eso debería dar 0, y para la derivada de y con respecto a x, en este caso la podríamos reemplazar por la expresión donde aparece la restricción de nuestro problema, ¿sí? La condición. Y entonces, finalmente, ¿cómo resolvíamos el problema? Resolviendo esto que está acá y la restricción, g de xy igual a 0, ese sistema que aparecía ahí. Es totalmente válido hacer eso, no hay ningún problema. El único detallito es que acá uno está eligiendo a una de las variables que a priori las dos eran independientes, le está dando un rol a una y un rol a la otra, diferentes. Entonces podría ser un poco asimétrica la forma de tratarlas, pero es una manera de resolver. Si uno, a veces también pasaba en esas ideas, en esos problemas, que uno tenía problemas algebraicos, no podía despejar o se complicaba eso. Entonces, aparecía otro método, que era el método de los multiplicadores de Lagrange. ¿Qué proponía el método de los multiplicadores de Lagrange? Era armar una nueva función donde íbamos a tener en cuenta las dos cosas, la función optimizar y la función restricción, y a esta nueva era la que tratábamos como si fuéramos a optimizar, ¿sí? Teníamos que buscarle los puntos críticos a esta, derivando con respecto a las tres variables. La última derivada era, si se quiere, gratis, porque esta nos daba la restricción, o sea que siempre daba lo mismo. Y a partir de eso, si uno quiere aquí despejar, de aquí eliminar más que despejar el lambda, obtenemos esta expresión que es exactamente la misma que si hubiésemos elegido una variable como dependiente y otra como independiente, ¿sí? O sea que los dos procedimientos son totalmente válidos. Por ahí, qué sé yo, a veces resulta más cómodo este, pero bueno, es cuestión de gustos. Ahora, ¿por qué lo traigo a la memoria? Bueno, porque esta idea de los multiplicadores de Lagrange es la que vamos a usar nosotros para considerar los problemas de tipo isoperimétrico o problemas del cálculo variacional con ligaduras, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser la idea? Vamos a tener que optimizar o salir a buscar en realidad las curvas críticas, ¿sí? O las curvas estacionarias de esta integral funcional, bajo la condición de que, por ejemplo, tenemos aquí una ligadura integral. ¿Sí? La misma que teníamos, el mismo problema de Dido, básicamente. Maximizar el área, ¿sí? A partir de una cuerda de longitud fija. ¿Sí? Bueno, ¿qué se hace? Lo mismo que se propone en el método de multiplicadores de Lagrange. ¿Sí? Para tratar de salir a encontrar la condición necesaria, que ayer lo obteníamos con la ecuación de Euler-Lagrange, acá vamos a hacer lo mismo. ¿Sí? Vamos a tratar de obtener la ecuación de Euler-Lagrange para este problema y, como les decía, lo que queremos es aplicar el método de Euler-Lagrange. Ahora, ayer cuando salimos a buscar la ecuación de Euler-Lagrange, lo que hicimos fue tomar una función que suponíamos que hacía un extremo de la integral funcional, en nuestro caso la y mayúscula, y la perturbábamos. Decíamos y más alfa por eta será una y tilde, y esa es la competidora de la y. ¿Sí? Bueno, ¿cuál es el problema que tenemos acá? No podemos repetir el procedimiento porque nosotros tenemos esta condición que cumplir. ¿Sí? Y esta condición tiene que valer para nuestro extremo, para nuestra función extremal, pero no necesariamente esta otra perturbada va a ser la misma cuenta, ¿sí? Entonces, el problema que tenemos ahí se resuelve, ¿sí? Acomodando
un poquito esta para que el alfa no sea uno solo, sino que haya la posibilidad de que el alfa en cierta forma cambie, se mueva un poco. ¿Sí? Alfa es una constante, ¿sí? No puede moverse. Pero ¿cómo hacemos eso de tratar de que estas funciones y tilde a su vez verifiquen esto? ¿Sí? Porque si no estamos en un problema, nosotros queremos verificar queremos que nuestra función, solución, verifique la restricción, ¿sí? Entonces, ¿cómo se arregla eso? Bueno, la idea para arreglar eso es a lo que considerábamos ayer como nuestras funciones competidoras, le agregamos otro pedacito, o sea, es alfa por una eta 1 de x más un alfa 2 por una eta 2 de x. Y ahora, entre alfa 1 y alfa 2 se pueden mover, si se quieren, para tratar de justificar o de verificar la restricción, ¿sí? Entonces, eta 1 y eta 2, como ayer, buenísimas, con derivadas parciales continuas, derivadas segundas, que valgan 0 en los extremos de los valores de x de los puntos, que verifiquen condiciones de contorno no igual a la de nuestra función incógnita, pero sí esa condición. Y entonces, ahora, cuando nosotros consideramos j, queremos que j o la restricción en alfa 1 o alfa 2 sí del C. Y entonces ahí sí, entre alfa 1 y alfa 2 se pueden mover, ¿sí? De manera que siempre el resultado final sea C. ¿Sí? Obviamente, el movimiento entre alfa 1 y alfa 2 se mueve una y se mueve la otra para que verifiquen esto, ¿sí? Entonces no son independientes entre ellas. Y si escribimos ahora nuestra integral de acción, en función de alfa, ahora depende ya no de un alfa, sino de 2. ¿Sí? Y lo que queremos es encontrar, ¿sí? Ver cuándo esta, queremos ver bajo qué condición, ¿sí? Esta tiene un valor estacionario. ¿Sí? Y lo que nosotros queremos es emular lo de ayer. Si alfa 1 y alfa 2 son ceros, entonces queremos que la derivada de esta cosa sea cero. Es la misma idea. ¿Sí? Entonces, vuelvo para acá. Tengo que verificar. 7 se tiene que verificar. Y queremos tratar la función ali. Entonces ahí sí aplicamos el método de los multiplicadores de Lagrange. ¿A quién? Bueno, a lo mismo que proponía el método. Consideramos la i más lambda por j. Y entonces acá tenemos una nueva integral funcional, si quieren, donde la f es f más lambda por g, con la f y la g chiquita. La f que queríamos, estaba originalmente en el problema, optimizar, y la g que nos da la restricción. ¿Y cómo sigue esto? Como nosotros haríamos si a nosotros nos dan esta función, donde tiene dos variables, alfa 1 y alfa 2, y queremos optimizarlo usando los mecanismos o las técnicas del cálculo de varias variables. Derivamos con respecto a alfa 1 y alfa 2 y igualamos a 0. ¿Para qué? Pretendemos, ¿sí?, que esto, sea, que cuando ocurre esto, entonces encontremos nuestras extremales. Ahora, K es la suma de I más lambda por J, y cada una de estas son integrales. Y entonces, aquí teníamos que tener el cuidadito de que pasar la derivada dentro de la integral era posible si estábamos en las condiciones buenas. Bueno, pero la f grande que tenemos acá es una función que es la suma de la f y la g que verifican las condiciones que nosotros necesitamos, y entonces vamos a poder pasar la derivada con respecto a alfa 1 y alfa 2 dentro, ¿sí?, de la integral. Y entonces acá el i tilde contiene el alfa 1 y el i prima tilde también, el alfa 1 y el alfa 2, y entonces haremos las derivadas como corresponden. Cuando hacemos las derivadas, como acá teníamos alfa 1 por eta 1 y alfa 2 por eta 2, aquí van a aparecer eta 1 y eta 2 dependiendo de con respecto a qué derivemos. ¿Sí? Y acá aparecían la función eta y acá la eta prima. Y lo que hacíamos ayer era tratar de que nos quedase una expresión dependiente de la función o de la densidad original y que todo nos quedase multiplicado por eta. El mecanismo era aplicar integral por partes y para tratar de que esto aquí se convirtiese en una eta.
me estoy adelantando, bien, yo aquí calculé la derivada de k con respecto a cada uno de los alfa i, y lo que pretendo es que eso sea 0, porque es la condición necesaria para tener un extremo, ¿sí? O un extremo. Entonces, aquí planteamos con igualdad a 0 para cada una de las eta i y eta i', y como les decía, así como está esa fórmula, no nos sirve de mucho, pero aplicando integración por partes acá, uno logra pasar de la derivada de la eta i a la eta, y la derivada esta se le pasa a la que tenemos acá, de manera que aquí aparece la derivada con respecto a x de la derivada del f con respecto a y'. Acá tenemos una integral de un producto de funciones igual a 0, y esto fue lo que de Bois-Reymond dijo: si pasa esto y eta i es muy libre, es tan libre como queramos, obviamente, dentro de funciones continuas y derivables, entonces lo que multiplica y es fijo, eso tiene que ser 0. Y eso es lo que uno aquí puede tener. Y eso lo vamos a tener cuando lo hagamos para la eta 1 y para la eta 2. Y entonces la condición es siempre la misma, porque la cuenta acá no cambia, ¿sí? Aunque aquí tengamos eta 1 o eta 2. Entonces, ¿qué tenemos? Exactamente la misma ecuación de Euler-Lagrange, no cambia, nada más que acá f, ¿sí? Recuerden que es la f pequeñita más lambda por g, y donde g nos da la restricción. Eso es lo que cambia. El método es el mismo. Obviamente, acá, cuando nosotros queremos resolver esta ecuación, tengamos en cuenta que aquí la f contiene el lambda, ¿sí? Entonces, cuando vayamos a resolver esa ecuación, vamos a encontrar una familia biparamétrica de funciones que además, o triparamétrica sería, en realidad, porque van a aparecer dos constantes que corresponden a resolver una ecuación de orden 2, pero el lambda, ¿sí? El multiplicador de Lagrange que agregamos. La función estacionaria, o la que debería hacernos el extremo, va a ser, de todas las posibles que resuelvan esta ecuación diferencial, la que verifica además las condiciones iniciales. Y de nuevo, seguimos con el mismo problema. No vamos a saber con esta teoría si hace el máximo o el mínimo que estamos buscando. Solo sabemos que es la función estacionaria, ¿sí? La que hace que la derivada de la funcional nos dé 0. En este caso, la funcional está un poquito cambiada porque contiene a la función original y a su restricción. Bueno. Entonces, con esta idea vamos a resolver finalmente el problema debido y encontrar la respuesta que sabemos que nos tiene que dar, ¿sí? Porque seguramente en algún lado en las primeras materias o en geometría, hemos visto que la curva, curva cerrada que encierra la mayor área posible, es la circunferencia, ¿sí? Acá Dido tenía que resolver o tenía que buscar una curva y aprovechar, si se quiere, el mar, o sea que más que una circunferencia, la respuesta debería ser una semicircunferencia. Y aquí yo les planteo un problema donde tenemos además otras cuestiones. Tengo que encontrar la curva de longitud fija L, ¿sí? Que une dos puntos, acá estoy diciendo el 0, 0 y el 1, 0, pido que esté por encima del eje X y que encierre la mayor área posible, ¿sí? Entre la curva y el eje X. Entonces es una versión restringida del problema isoperimétrico, porque no estoy considerando una figura, una curva cerrada, ¿sí? Estoy buscando una parte de una curva, y la otra parte de la superficie o de la figura está limitada por un segmento recto de longitud 1. De manera que lo que tenemos que hacer es maximizar el área, ¿sí? Con la restricción de que la longitud, ¿sí?, de la curva tiene que ser un L, un número L fijo, ¿sí? Entonces, y que además pase esa curva por el 0, 0 y por el 1, 0. Tiene que pasar por acá, tiene que pasar por acá, y tiene que estar por acá. Y la idea es que esta área que tenemos acá sea máxima, ¿sí? El dibujo no tiene que ser ese, como ustedes ya estarán pensando, tiene que quedar una circunferencia, ¿sí? Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Lo que nos dijo ahora el método de multiplicadores de Lagrange. Tenemos nuestra función f y nuestra función g, ¿sí? Y entonces, a partir de ello, armamos nuestra función f grande como la función f más lambda por g. ¿Y qué hacemos? Lo que dice la ecuación de Euler-Lagrange para este caso. Derivamos, ¿sí?
es la derivada con respecto a x de la derivada de f con respecto a y', menos la derivada de f con respecto a y, que la tenemos acá. Creo que le puse exactamente al revés los signos, pero no hay ningún problema, porque está igualado a 0, ¿sí? Y entonces ahora tenemos que resolver esta ecuación diferencial, ¿sí? Despejando un poquito, ¿sí? Nos quedaría esta expresión, o sea, bueno, si me estoy adelantando, bueno, podemos derivar acá, perdón, calculamos la derivada de esto, aquí, ojo, recordemos, la y y la y' dependen de la x, entonces aquí cuando vamos a derivar con respecto a x tenemos que calcular la derivada, y entonces ahora sí me quedó la ecuación diferencial a resolver. Llegado a este punto, varias opciones, y depende de lo que cada uno de nosotros conozcamos. Si tenemos nociones de geometría diferencial o mínimas, o por ahí en cálculo de varias variables, a lo mejor se vio que esta expresión lo que nos está diciendo que esto es igual a esta expresión nos da la curvatura, ¿sí?, de una curva justamente, y entonces, si la curvatura es igual a un número fijo, eso corresponde a una circunferencia. Por ahí no sabemos que esto nos da la curvatura, y entonces, ¿qué hacemos? Bueno, resolvemos utilizando lo que sepamos de ecuaciones diferenciales ordinales. Y ahí tenemos dos opciones al menos, que yo recuerdo en este momento, ¿sí? Una sería pensar que aquí tenemos una ecuación diferencial de orden 2, donde aparecen la derivada segunda y la derivada primera, no aparece la función y, tampoco la x, y entonces podemos hacer lo que se llama la reducción del orden. ¿Para qué? Para quedarnos con una ecuación diferencial, cambiando la y segunda por una p', supónganse, y la y' por una p, nos queda una ecuación diferencial de orden 1. Resolvemos esa ecuación diferencial de orden 1 y después integramos. Eso era lo que era el método de reducción del orden. Otra opción es darse cuenta que esta expresión que tenemos acá, si nosotros la integramos, nos queda esto, y si integramos de este lado, o sea, a ver, la otra opción sería integremos en ambos lados. ¿Y por qué? Y bueno, porque la integral de esto es fácil. ¿Y por qué sería fácil? Y porque nos tendríamos que dar cuenta que la integral de esto es esta función. Qué sé yo, no es tan difícil darse cuenta, pero a veces no es tan fácil. Pero si claramente ustedes derivan esto, van a obtener esto que está acá. Entonces, tres opciones al menos para resolver el problema que nos quedó aquí. Si yo lo que hago es elegir esta opción de ver que integro en ambos miembros, aquí, al integrar de acá para acá, obtengo una función que obviamente reduzco en 1 el orden, y entonces me queda otra ecuación diferencial de orden 1. ¿Sí? Y entonces, acá lo que puedo hacer es despejar la y', y cuando despejo la y', resuelvo lo que me queda, ¿sí? Que con una integración se arregla. En cualquier caso, lo que obtenemos son circunferencias. Y nuestro objetivo era buscar una curva que pasase por el punto A y el punto B, de manera que van a ser arcos de circunferencia, lo que nosotros estemos considerando, no la circunferencia completa. Como tenemos condiciones de contorno, podemos salir a buscar quiénes son exactamente el C1 y el C2, ¿sí? Y hay otra condición que en el problema está dada, que me dice que la longitud de la curva tiene que ser L. Ahora, entre A y B la longitud es 1. De manera que si L fuese 1, no podría llamar ninguna... Bueno, sí, tendría la curva, ¿sí? Que sería igual a 0, pero el problema sería que no tendría área, o el área sería 0, el área de mi figura. Entonces, este problema tiene una restricción extra, que es decir, a ver, el L le tengo que pedir al L que sea mayor que 1 para que el problema tenga sentido, ¿sí? Las curvas son arcos de circunferencia, lo de arcos es porque nuestro problema no nos pide la curva cerrada, y usando las condiciones de contorno, nos queda sí o sí que C1 tiene que ser un medio. Con C2 y lambda van uno atrás del otro, van enganchaditos. El lambda es un parámetro que también viene a partir del modelo, digamos, usar Lagrange, el método de multiplicadores de Lagrange, y también teniendo en cuenta el tema de la longitud de la curva, ¿sí? No puedo olvidarme de eso. Entonces, ¿qué es lo que tengo por seguro? Que son arcos de circunferencia cuyo centro vive en una recta vertical x igual a un medio. Y después el centro va a ir bajando o subiendo de acuerdo
a el valor de la longitud L, ¿sí? Y con eso vamos a ir determinando C2 y el lambda cuadrado, que es el radio de la circunferencia, ¿sí? Para alguna manera de hacerlo, bueno, podemos recordar por ahí cómo uno calculaba la longitud del arco de circunferencia, cómo se podía calcular la longitud de la cuerda. En realidad no la necesitamos, sabemos que la cuerda va a ser 1 en los arcos de circunferencia, pero sí nos sirve como para ir calculando, para ir tratando de ver cómo sacamos el radio para cada circunferencia, y cómo uno podía calcular también el área, ya no de una circunferencia, sino de un segmento circular, para ir viendo cómo se comportan. Si uno tiene ganas de ver, en efecto, que la opción que vamos a ir teniendo mejores, cuáles son los valores del área y cuáles son las longitudes que puede tener esa curva, uno puede probar. El L igual a 1 no nos da nada. Con L igual a 1.1 nos queda esta circunferencia, y así, qué sé yo, con 1.3, con 1.5, y a partir de esos distintos valores de L que uno va obteniendo, puede obtener las circunferencias que corresponden, ¿sí? Con los centros que corresponden y los radios, hay que ponerse a hacer las cuentitas, e ir viendo los valores del área, ¿sí? Que era lo que nosotros queríamos maximizar. Obviamente, cada uno de estos L implica un problema diferente, o sea, esta sería el área máxima para un problema donde el L es este, y el resto de las figuras metidas acá adentro para este perímetro tendrían menor área. Esa sería más o menos la idea. No metidas acá adentro, sino, perdón, con un perímetro que correspondiese al L al 1.1. La situación óptima en cuanto al mayor valor de área se daría si tuviésemos el centro en, en un medio cero, ¿sí? Que correspondería a esa, que es la que está la última que está acá, que es la de color rojo, pero bueno, eso ocurriría solo si la longitud de la cuerda fuese 1.57. Si la longitud de la cuerda es más chica, no hay manera de obtener ese área. Y tampoco podemos pasarnos de este, porque si nos pasamos, ¿qué tendríamos? Y bueno, por ahí podríamos armar una circunferencia de este estilo. Y el tema es que ya ahí nuestro planteo no sería útil, porque tendríamos que ver cómo calculamos el área de esa circunferencia, haciendo calculando áreas de distintas partes o distintas regiones, ¿sí? Bueno, a partir de este problema hay un resultado que se llama la desigualdad isoperimétrica, y que cuando uno considera una curva plana cerrada de longitud L, ahí sí L me sirve para cerrar toda la figura, y que encierra un área A, la propiedad que se tiene es que ese área va a ser menor o igual a L cuadrado sobre 4pi. Y da la igualdad solo para la circunferencia, ¿sí? En este caso el L es la longitud total de la curva cerrada, y si nosotros volvemos al problema debido, se parece al problema que yo les planteé recién con la cuerda con 0 que pasa por 0, 0 y por 1, 0, Dido en realidad tenía cierta libertad para elegir los puntos, digamos, no le dijo a la persona, salga de acá, sí o sí tiene que pasar por este punto y este. Entonces ella podría haber elegido los puntos de manera que le quedase una semicircunferencia y no solo le quedase un segmento circular, ¿sí? De acuerdo a los restos arqueológicos que hay, esta era la forma que tenía la ciudad de Cartago, y bueno, qué sé yo, por ahí parece una semicircunferencia, ¿no? No sé, sí. Medio influenciados por la leyenda, la vemos como una semicircunferencia. Bueno, entonces, ¿qué vimos? Vimos que si tenemos una funcional que depende de una curva I, y que es la integral de una función que depende de x y de y, nosotros a partir de eso encontramos unas condiciones necesarias para que esa y maximice la curva. Ahora vimos que si tenemos un problema con una restricción, también tenemos una ecuación de Euler-Lagrange para ese caso, usando el método de multiplicadores de Lagrange. Ahora, ¿qué pasa si el planteo viene dado así, por una integral funcional, donde ya no tengo solo una función incógnita, una función y, sino un montón más, ¿sí? Tengo n funciones incógnitas y sus n derivadas. Bueno,
¿Cuál sería la condición necesaria para que la NUPLA de funciones haga máxima o mínima la integral funcional, ¿sí? Nuestra funcional. Nada diferente de lo que hemos visto, ¿sí? Queda todo, es todo más o menos parecido. Obviamente necesitamos poner condiciones de contorno, de frontera, para las funciones que son nuestras incógnitas, y la condición necesaria para el extremo se busca haciendo lo siguiente. A una de las funciones, ¿sí?, la vamos a variar, y al resto las consideramos constantes. Y entonces, en ese sentido, usando el mismo procedimiento de los competidores para la IJ, nada más, lo que vamos a obtener es una integral de acción nueva, una integral funcional que ahora solo depende de una que está variando, y ahí usando el método de los competidores podemos encontrar la ecuación de Euler-Lagrange para esa que está variando, ¿sí? Ahí ya queda un puntito. Es I tilde de I sub I, este puntito no tiene que ir, ¿sí? Y eso lo podemos hacer para cada una de las n funciones. Y entonces lo que tenemos es un sistema de ecuaciones diferenciales, van a ser n ecuaciones diferenciales de segundo orden que nos van a permitir encontrar n funciones que resuelven nuestro problema y que son las candidatas a que nos den el valor extremo de nuestra integral de acción. Por lo pronto serán las curvas estacionarias, ¿sí? N curvas estacionarias. Un ejemplo rápido para este caso, si tenemos acá una funcional, donde aquí depende de dos curvas, y z, y tiene esta forma, la f chiquita, que depende de x, de y y de z en este caso, y con condiciones para la y y para la z, lo que hacemos es plantear, tanto para y como para z, la ecuación de Euler-Lagrange, ¿sí? Derivada de nuestra función con respecto a z' menos la derivada con respecto a x, perdón, con respecto a z, menos la derivada con respecto a x de la función derivada con respecto a z', y lo mismo para la y. Tenemos dos ecuaciones diferenciales, es un sistema, tienen que verificarse ambas a la vez. En este caso es simple el despeje, por ejemplo, despejamos de aquí la y segunda, cuando la reemplazamos acá, nos queda y cuarta menos y igual a 0, una ecuación de orden 4, con coeficientes constantes, homogénea, así que podemos encontrar rápidamente su ecuación característica, buscamos sus raíces, y entonces tenemos la base de soluciones para esta ecuación que tenemos acá, y eso nos permite armar nuestra función y a partir de la y, la z, ¿sí? Porque la z es la derivada segunda de la y, a partir del despeje, ¿sí? Y luego, a partir de las condiciones de frontera, obtener las distintas constantes, derivando, reemplazando, calculando y demás. En este caso, la única que se salva es C4, de manera que lo que nos está quedando es que la y tiene que ser seno de z y la z tiene que ser menos seno de x. ¿Sí? Las dos funciones dependen de la x porque es nuestra variable independiente. Eso en este caso no cambió. ¿Qué otras funcionales podemos tener? Bueno, otras opciones. Que aquí tengamos una integral funcional donde tenemos una sola incógnita, por decirlo así, una sola función o curva incógnita, pero que aquí la densidad depende de la x, de la variable, de la función incógnita y de sus derivadas hasta orden n. Bueno, ¿qué tenemos en este caso? Si queremos salir a buscar las curvas estacionarias, vamos a tener que buscar una ecuación de Euler-Lagrange o algo por el estilo. Vamos a necesitar condiciones de frontera, pero como aquí aparece hasta la derivada enésima, vamos a necesitar condiciones de frontera hasta la derivada n-1, ¿sí? Entonces, para nuestra función y. Pedimos las condiciones de frontera y el método para encontrar la ecuación de Euler-Lagrange acá es muy parecido, sino igual al que ya sabemos, ¿sí? Consideramos competidores y tilde. El tema es que ahora esta tendrá que ser mucho mejor que las que veníamos pidiendo, necesitamos que sean mucho más derivables que las de antes. Armamos nuestros competidores con i de x más alfa eta, y acá la eta también tiene que ser tan buena como la y, ¿sí? Con derivadas, y le pedimos condición de contorno para, ¿sí? En el x1 y en el x2,
que no solo ellas, sino sus derivadas valgan 0. ¿Sí? Si estamos en un extremo, sabemos que la variación de la integral tiene que ser 0, pero a su vez, si estamos en un extremo, si queremos obtener el i extremo, lo que necesitamos es que alfa sea 0. ¿Sí? Entonces, el mismo razonamiento que antes, la función i de alfa depende de un solo parámetro que es alfa, aquí no hay más. Cuando alfa vale 0, lo que sabemos o lo que necesitamos es que la derivada se anule para tener nuestra derivada de la funcional. ¿Sí? Con este razonamiento, lo que hacemos es derivar justamente nuestra funcional. Pasamos la derivada para acá adentro, tenemos esta expresión, y fíjense que acá aparecen todas las n, n', n' segunda, la derivada enésima de la eta, perdón. Y entonces, ¿qué teníamos que hacer? Integrar por partes. ¿Para qué? Para que todas las derivadas de la eta se convirtiesen de alguna forma en la misma eta. Bueno, en el primero aquí con una integración por partes alcanza, en el segundo habrá que hacer 2 para salir o pasar de la derivada segunda a la función, y en el último n veces. El tema es que lo que nos tiene que quedar es algo, ¿sí?, donde un término multiplicado por eta. Eso se consigue, hay que hacer toda esta cuenta. Uy, perdón, y entonces nos queda aquí, voy a apretar un momentito. Ups. Disculpas. Estamos. Logramos sacar la eta de factor común. Y entonces ahora aquí se aplica el mismo lema fundamental. Y con eso lo que tenemos es esta ecuación, que tiene otro nombre parecido, ecuación de Euler-Poisson en vez de Euler-Lagrange, pero es la que nos da la condición necesaria para resolver, para salir a encontrar nuestros extremos, ¿sí? O los extremos de nuestra funcional. Bajo estas condiciones, todas estas condiciones para la función, lo que encontramos es una función estacionaria. Aquí tengo un ejemplito cortito, 1 más i segunda al cuadrado, esta depende de la derivada segunda, acá depende solo de la i, entonces la ecuación de Euler-Poisson en este caso es la derivada segunda con respecto a x, 2 veces de 2 por i segunda, y entonces ahí nos queda una derivada, una ecuación diferencial de orden 4, y la resolvemos por integración sucesiva, esto no tiene ningún inconveniente, y a partir de las condiciones de contorno, obtenemos la constante y nuestra función estacionaria. Si es que esta integral tiene un extremo, lo va a alcanzar en esta que está acá. Podría no tener extremo, podría no tener extremo. Para terminar, por ahora nosotros hemos siempre buscado curvas que hacen máxima o mínima una integral funcional. ¿Existe otra cosa? Sí, existe otra cosa. Podemos salir a buscar, por un lado, curvas que hacen máxima o mínima una integral con una ligadura también, con 2 funciones, perdón, y una ligadura, eso también vale, se puede salir a buscar. Tenemos que maximizar o minimizar una integral de acción sujeta a esta ligadura, y es aplicar de nuevo el método de Euler-Lagrange a la función f, que será f más lambda por g. Eso sí, se puede hacer. Y la otra cuestión, que pensé que era esta, la que estaba antes, es que uno puede llegar a considerar o tener una funcional que dependa de una función de varias variables. Entonces no salimos a buscar una curva, sino que salimos a buscar una superficie en este caso. Entonces, en este caso, lo que tenemos es una integral doble, además, la f depende de x, de y, de z y de las derivadas parciales, de z con respecto a x y a y, y en este caso, la ecuación de Euler, por decirlo así, se obtiene con procedimientos similares a los que vimos, se tiene que dar alguna condición sobre la proyección del contorno C tilde sobre el plano XY, y la ecuación que se tiene, la ecuación es de este estilo, donde aquí tenemos f sub p es la derivada con respecto a z' con respecto a x, y f sub q es la derivada con respecto a z' con respecto a y.
¿sí? Esta ecuación se llama la ecuación de Ostrogradski. No es que hoy le haya perdido, parece que hoy ya la había encontrado para el caso de regiones que fueran rectangulares, pero se puede usar. Obviamente esta es una ecuación diferencial en derivadas parciales y el problema se complejiza desde el punto de vista de poder resolver esta ecuación, ¿sí? Nosotros no las vamos a tratar, lo que nos queda por ver es cuando encontramos una extremal, ¿sí? ¿Bajo qué condiciones podemos decir que esa extremal en realidad nos da un máximo o un mínimo de la integral funcional, de nuestra funcional? Eso lo vamos a ver en la próxima reunión, el jueves, en la última. Disculpen que me pasé 2 minutos, así que ya de aquí me voy. ¿Tienen alguna consulta? Escuchen, si no, los dejo libres. Y por el chat te están consultando, Sonia. Ok, ya voy. Estaba justo tratando de mirar la...